Había visto a mis hijos nacer, crecer, su escuela, todo estaba ahí de mi familia y vivimos COVID con esos vecinos. Son vecinos que llevan múltiples generaciones en ese lugar que yo llamaba casa, que ahora ya no existe. Le estamos dando una cordial bienvenida a este canal dedicado al estudio de la palabra de Dios y a la predicación del mensaje del Evangelio eterno de acuerdo a la posición de la Iglesia Adventista Pionera. El Señor me los bendiga a todos. Muy bien, mis hermanos, para esta ocasión, en este vídeo tenemos el tema Los Estados Unidos rumbo a la apostasía final. Vamos a invitarles a que tengamos una oración antes de iniciar nuestro análisis. Señor, Padre que estás en el cielo, te agradecemos el privilegio que nos das de estar delante de tu presencia y poder tener la palabra de Dios que nos guía a toda la verdad. Que el Espíritu Santo, Señor, se procesione en nuestra mente y que la gracia de Cristo sea con todos nosotros y que podamos, Padre, alimentarnos de una manera eficiente de este pan de vida y dar los frutos del reino de la gracia, Señor Dios. Gracias te damos, Padre, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a hacer un análisis de los últimos acontecimientos que se han estado dando en los Estados Unidos. Como todos sabemos, los Estados Unidos juega un papel importante en estos últimos días. Está señalado en la profecía de Apocalipsis 13 como esa bestia simbólica que surge de la tierra, Apocalipsis 13:11, y que esta grande potencia, junto con la bestia que surge del mar, traerán las últimas escenas escatológicas, los últimos acontecimientos proféticos señalados por la palabra de Dios, que son la antesala de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro tema de hoy, vamos a referirnos a un acontecimiento que se acaba de dar en estos días y que es producto también de una gran calamidad que ha sucedido en California y especialmente en Los Ángeles, California, en relación a los incendios terribles donde miles de hectáreas han sido devastadas, donde personas han sufrido grandes pérdidas. Miles de casas, mansiones, edificaciones han sido destruidas. Han habido muertos, heridos y una devastación terrible que ha sido en la historia lo más terrible que se ha dado en cuanto a ese tipo de calamidad allá en ese lugar. Producto de esta situación, mis hermanos, quiero invitarles a ustedes para que vean el siguiente vídeo donde el presidente Donald Trump ha nombrado a 3 embajadores que son actores de Hollywood muy famosos, donde dice que estos 3 actores serán sus ojos y sus oídos en Hollywood, porque el presidente Trump señala que esa corporación cinematográfica que también ha sufrido los embates de este incendio está en una condición terrible, y que esos embajadores que él va a nombrar ahí le pondrán orden a todo esto y podrán enrumbar correctamente esa corporación cinematográfica Hollywood, donde el presidente Trump dice que hará nuevamente grande a esa empresa, porque esta empresa cinematográfica ha venido perdiendo competitividad en el mundo
como muchas otras empresas en los Estados Unidos, como muchas industrias en Estados Unidos ha ido perdiendo competitividad. Y mire usted que es algo interesante, que precisamente el presidente Trump señala que los Estados Unidos ha venido en esta decadencia porque ha abandonado los principios cristianos, los principios bíblicos. Y es allí donde nosotros vamos a efectuar nuestro análisis el día de hoy. Es el tema al cual vamos a examinar, a profundizar, porque todo lo que está pasando ahora mismo, mis hermanos, no está pasando por casualidad. Es un cumplimiento profético. Y qué interesante, mis hermanos, que este video que vamos a presentarles, elaborado por evangélicos, indican precisamente cuáles fueron los motivos que movieron al presidente Trump para nombrar esos embajadores en Hollywood y tener ese grande objetivo de rescatar ese mundo cinematográfico. Estos evangélicos señalan las causas por las cuales realmente esa industria cinematográfica está decayendo. Y vamos a ver este vídeo y luego vamos a hacer los comentarios respectivos a la luz de la profecía. Por este pecado, California está en llamas. El pasado domingo se celebraron los Golden Globes, unos prestigiosos premios de cine y televisión, donde se hizo una broma polémica sobre Dios. Nadie agradece a Dios. Esta es una ciudad sin Dios. Aunque la broma hizo reír a la audiencia, dejó una inquietante reflexión. Poco más de 24 horas después, Los Ángeles comenzó a enfrentar uno de los peores incendios en años, devastando hogares, incluyendo los de varios actores que asistieron a la gala. Es hora de nuestro resumen del show. Ya ha pasado tanto en la primera mitad y los discursos de aceptación han estado increíbles. ¿Quién recibió más menciones? ¿Veamos los números? Muy bien, el elenco y el equipo están liderando con 11 menciones. Las mamás se mantienen firmes con 3 menciones. Dios, creador del universo, 0 menciones. ¿No es sorprendente en esta ciudad sin Dios? Como ustedes han podido apreciar, mis hermanos, los evangélicos, los dirigentes religiosos en Estados Unidos, que la profecía señala que serán los primeros en tender la mano al papado y al espiritismo. Qué increíble, ¿no? Pero precisamente los dirigentes religiosos hoy están señalando que todos esos desastres que se están dando en Estados Unidos, y especialmente la situación de los incendios, donde a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para extinguirlos, son muy difíciles de apagar. Y estos dirigentes religiosos señalan que todo eso que se está dando allá en California se debe precisamente a un castigo divino. Y ahora ellos dicen que la génesis o el origen de esto se encuentra en Hollywood o en esas estrellas de cine que, iniciando con un programa de premiación que ellos tenían, se burlaron de Dios. Y ellos presentan allí que el mundo cinematográfico, que la mayoría de los que trabajan en ese lugar, de los actores, las actrices y los directores y todos estos que tienen que ver con la producción de películas y de films, están entregados al desenfreno, a la inmoralidad y sobre todo al satanismo, al espiritismo. Que los ateos y los agnósticos se han multiplicado en ese lugar y que por ello entonces ahora esa industria, esa corporación cinematográfica viene en decadencia
Y esto es secundado por el presidente Trump y por aquellos religiosos que son el apoyo del presidente Trump. Como ustedes sabrán, que hay un proyecto, ¿verdad? 2025, donde se pretende rescatar los valores morales de los Estados Unidos. Y entre ellos hay algo muy importante que ya hemos tratado nosotros en este canal, y es rescatar un día de reposo. Pero ese día de reposo es no el reposo que señala la palabra de Dios en Éxodo 20. No es el reposo dado por Dios al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, que le dio el Shabbat, el sábado, el séptimo día, lo hizo por causa del hombre, se lo entregó al hombre para que fuese una señal entre Dios y el hombre, una señal de santidad, una señal que indicara quién es el creador. Que el hombre no se crió a sí mismo, sino que tiene un creador. Y ese mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el Shabbat, el séptimo día, señala a Dios como creador. Pero ahora este proyecto 2025, que está respaldado por un grupo de siglas MAGA, compuesto por religiosos en su mayoría, y que es una propuesta dada al presidente Trump para que lo implemente ahora en sus planes de gobierno, y que ya Trump ha dicho que va a rescatar a los Estados Unidos de la inmoralidad y del desenfreno y de la apostasía, según él, volviendo a los valores cristianos. Pero lamentablemente esos valores cristianos implican una observancia de un día equivocado, que no es el que señala el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es un día que más bien da homenaje al papado, al misterio de iniquidad, al hombre de pecado, a la iglesia de Roma, al cuerno pequeño, al anticristo. Es un mandamiento de hombre que está en oposición al mandamiento de Dios. Tenemos entonces que ahora estos grupos de evangélicos señalan que en Hollywood todo esto que se ha dado es producto de un castigo divino, de la ira de Dios, porque, como señalamos anteriormente, estas personas que trabajan allí, en ese lugar, en su mayoría están entregados al espiritismo, al paganismo, al satanismo, a la inmoralidad, al desenfreno. Y ahora entonces el presidente Trump y aquellos que lo apoyan dicen que van a rescatar a Hollywood de esto, para que nuevamente esa industria pueda tener una preeminencia en el mundo, porque esa industria realmente ha perdido competitividad. Y ellos dicen que eso se debe a que han abandonado los principios morales divinos, y que también los incendios que hay es un castigo de Dios y que tienen que volver a Dios. Pero veamos, mis hermanos, lo que dice el Espíritu Profecía con relación a las prácticas paganas, espiritistas y satanistas que prevalecerían en estos días, y que precisamente es lo que se está dando en Hollywood, y no solamente en Hollywood, sino en los Estados Unidos y en el mundo entero. Porque estos hermanos evangélicos tienen una cierta razón. Es verdad. Estos señores que se desenvuelven en este mundo cinematográfico allá en los Estados Unidos, en Hollywood, es verdad que están entregados a la inmoralidad, al desenfreno, al espiritismo y al satanismo. Eso es verdad. Pero lamentablemente es una media verdad, porque se pretende rescatar a esta empresa mediante la aplicación de principios cristianos, pero que a la vez sabemos que detrás de todo esto va allí, por debajo o de manera solapada, la imposición de un día
de reposo que no es el que el Señor ha señalado y que es una violación flagrante del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero veamos, ¿qué dice la sierva de Dios en cuanto a la práctica del espiritismo y del satanismo y de todas estas cosas que están permeando la sociedad de los Estados Unidos? Y especialmente podríamos también señalar allí, en este caso, a Hollywood. Dice la sierva de Dios acá, en Testimonios, tomo 5, la página 180. Los oráculos paganos tienen su contraparte en los mediums, espiritistas, clarividentes y agoreros de hoy. Las voces místicas que hablaban en Ecrón y en Dor están todavía extraviando a los hijos de los hombres por sus palabras mentirosas. El príncipe de las tinieblas ha aparecido con nuevo disfraz. Los misterios del culto pagano han sido reemplazados por las asociaciones y sesiones secretas, las oscuridades y prodigios de los magos de nuestro tiempo. Estas revelaciones son recibidas ávidamente por millares que se niegan a aceptar la luz de la palabra de Dios o de su espíritu. Mientras hablan con desprecio de los magos antiguos, el gran engañador se ríe triunfalmente, pues ceden a sus artes bajo una forma diferente. Y precisamente eso es lo que estamos viendo allá en Hollywood, mis hermanos. Es cierto, el espiritismo se ha apoderado y el paganismo de esta industria. Y ustedes lo pueden ver claramente en las películas y en los films y en las obras cinematográficas de todo tipo que se dan, que salen de esa corporación en Hollywood, allá en California, que están plagados esos films de espiritismo, paganismo, inmoralidad y desenfreno. Y que hoy en día se mira a los antiguos paganos como gente ignorante que practicaban creencias que no tenían un fundamento real, creencias que eran ficticias realmente. Pero, sin embargo, en el personal y en las obras de esa corporación cinematográfica vemos que las filosofías orientales, los conceptos paganos, las enseñanzas de las sociedades secretas, las corrientes que tienen que ver con la nueva era y las filosofías de la inmortalidad del alma y todo esto que va en contra de la palabra de Dios, plagan las obras que salen de esa corporación cinematográfica y también los que trabajan en ese lugar son practicantes abiertos de todas estas corrientes. O sea, no hay una diferencia entre el espiritismo antiguo y el espiritismo moderno. Es lo mismo. Y Satanás se ríe de todas estas cosas porque sabe que a todos los tiene en sus manos. Y dice más acá, la carta 114 de 1903, la sierva de Dios. Expulsado del cielo, Satanás estableció su reino en este mundo. Y desde entonces ha estado esforzándose incansablemente para seducir a los seres humanos y apartarlo de su lealtad a Dios. Usa el mismo poder que usó en el cielo, la influencia de la mente sobre la mente. Los hombres llegan a ser tentadores de sus semejantes. Se acarician los fuertes y corrompidos sentimientos de Satanás. Los que ejercen un poder persuasivo y poderoso. Bajo la influencia de estos sentimientos, los hombres se unen en confederaciones, en gremios y en sociedades secretas. Hay en operación en el mundo agencias que Dios no tolerará por mucho tiempo. Y mire usted, mis hermanos, todos estos incendios
es una señal de que ya Dios no está tolerando por mucho tiempo, que no va a tolerar por mucho tiempo este tipo de cosas, mis hermanos. Pero veamos más acá, manuscrito 139, 1903. El mundo que actúa como si no hubiera Dios, absorto en propósitos egoístas, experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará. Muchos continúan en una complacencia descuidada del yo hasta que llegan a estar tan disgustados con la vida que terminan con su existencia. Bailando y parrandeando, bebiendo y fumando, complaciendo sus pasiones animales, marchan como bueyes al matadero. Satanás está trabajando con todo su arte y encanto para mantener a los hombres marchando a ciegas hasta que el Señor se levante de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por sus iniquidades. Cuando la tierra devolverá su sangre y no cubrirá más sus muertos, el mundo entero parece empeñado en la marcha de la muerte. Es que las personas no van a entender, mis hermanos y amigos. Serán como en los días de Noé. Aquí la sierva de Dios lo dice claramente. Dice que los hombres marcharán como bueyes al matadero. Seguirán bailando, parrandeando, bebiendo, fumando y complaciendo sus pasiones animales hasta precipitarse a la muerte y a la destrucción. Pero el Señor no va a tolerar por mucho tiempo, mis hermanos, estas actitudes del ser humano, lamentablemente. Y lo estamos viendo hoy, precisamente allá en California, con todas esas calamidades que están pasando. En Consejo para la Iglesia, la página 613, el Espíritu de Profecía dice lo siguiente: el Señor está eliminando sus restricciones de la tierra y pronto habrá muerte y destrucción, aumento de la delincuencia y crueles y malas acciones contra los ricos que se han ensalzado contra los pobres. ¿Qué le parece? Y es justamente esto lo que está aconteciendo, mis hermanos. Precisamente esto es lo que está aconteciendo. Está habiendo muerte, está habiendo destrucción. Dios está eliminando las restricciones de destrucción que hay sobre la tierra. La misericordia de Dios, mis hermanos, está llegando a su límite para entonces entrar en la fase del juicio. Dice más: los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerra, la destrucción por fuego e inundación. Dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca a las puertas. ¿La destrucción por qué? Por guerras, por fuego, por inundación. Anteriormente vimos, mis hermanos, hace unos meses atrás, la destrucción por inundación allá en España, en Valencia y en otros lugares del mundo. Hace poco en Brasil también. Y podríamos enumerar muchos lugares donde la inundación y el fuego está dando destrucción y muerte, mis hermanos. En Argentina, en estos días también hay fuegos terribles. No solamente en los Estados Unidos, sino también allá en Sudamérica. Y acá el Espíritu de Profecía continúa en El Vigilante del Sur, 28 de junio de 1904, señalando el siguiente comentario: los hombres que ocupen puestos de responsabilidad no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que desde el púlpito sagrado instarán al pueblo a observar el primer día de la semana, invocando la tradición y la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Señalarán las calamidades en la tierra y en el mar. Óigame lo que venimos diciendo, mis hermanos. Hoy los evangélicos y el presidente Trump están diciendo de que todas esas cosas que están pasando en los Estados Unidos se debe a que han abandonado a Dios, que han abandonado los principios cristianos. Pero ¿qué dice acá el Espíritu de Profecía? ¿Qué está diciendo? Está diciendo acá que desde los púlpitos sagrados inclusive se instará al pueblo a observar el primer día de la semana, porque es allí donde se va a llegar, como está señalado en el proyecto
2025 del grupo MAGA que apoya al presidente Trump, donde ya se señala que hay que establecer un día que es el primer día de la semana como día de reposo para traer paz y prosperidad a la nación norteamericana. Y aquí la sierva de Dios lo señala. Seguimos leyendo. Dice que invocando la tradición y la costumbre en favor de esta institución, o sea, del domingo, hecha por el hombre, señalarán las calamidades en la tierra y en el mar. ¿Cómo qué calamidades, mis hermanos? Inundaciones, fuegos, terremotos, como lo que está pasando allá en Hollywood. Las tormentas de viento, las inundaciones, los terremotos, la destrucción por el fuego, como juicios que indican el desagrado de Dios porque no se observa sagradamente el domingo. Estas calamidades aumentarán más y más. Un desastre seguirá de cerca a otro, y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los que están atrayendo la ira sobre el mundo. Esta falsedad es la estratagema de Satanás para atrapar a los incautos. Llegará el momento, mis hermanos, de acuerdo a la profecía, en que no solamente se señalará la inmoralidad, el desenfreno, la práctica del satanismo y del espiritismo como causantes de las calamidades en Estados Unidos, sino que también se llegará a señalar que esas calamidades también se deben a que no se observa el domingo como día sagrado de reposo. Y se irá un poquito más allá, que esas calamidades no cesarán hasta que no se le ponga un freno a aquellos que observan el sábado, el Shabbat. O sea, se señalará a los guardadores del sábado como los causantes finales de las calamidades. ¿Qué le parece? O sea, que esto irá de menos a más. Y aquí la sierva de Dios dice que estas calamidades y esta situación irán aumentando hasta llegar al punto cuando se acusarán a los hijos de Dios, los guardadores del sábado, como causantes finales de todas estas calamidades. Por último, en Review and Herald de 2 de mayo de 1893, el Espíritu Profecía señala que el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Claro que sí, favorecido, muy favorecido. Pero que cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Hermanos, es momento de prestar mucha atención a todo esto que está pasando. Todas las fichas se están conformando. En este tablero, mis hermanos, por decirlo así, en este tablero imaginario donde hay un conflicto entre el bien y el mal, ese conflicto cósmico, todas las fichas se están ordenando para llegar al preámbulo, a la antesala que traerá las plagas finales, el término de la gracia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco, en los Estados Unidos de Norteamérica, se está estableciendo el ambiente propicio para la imposición final de la marca de la bestia. Y todo esto que está pasando, mis hermanos, todas estas calamidades y todas estas medidas que está tomando el gobierno de Trump, este grupo también que apoya, que asesora al presidente Trump, y con su proyecto 2025, mis hermanos, nos indican que muy pronto, a medida que aumenten estas calamidades y que se vayan dando otros acontecimientos en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el Medio Oriente, en Europa y en el mundo entero, veremos
que todas estas cosas están coincidiendo, se están concatenando para llevarnos al punto crucial escatológico de la imposición de la marca de la bestia, y donde se va a levantar entonces Miguel, como dice Daniel, el capítulo 12, verso 1 al 3. En esos días se levantará Miguel, el cual está en favor de los hijos de Dios, y será un tiempo de angustia cual nunca fue, pero en esos días será libertado tu pueblo, y muchos de los que duermen en el polvo, dice ahí, serán levantados, unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. Y hay una bendición en el versículo 3 para todos aquellos que enseñan la justicia, que pregonan el mensaje triple angélico, conforme Apocalipsis capítulo 14, el triple mensaje angélico reforzado por el cuarto ángel de Apocalipsis 18. Todo aquel que se involucre en las huestes del Señor, que sea un soldado de Cristo en estos últimos días y que enseñe la justicia a muchos, dice que van a brillar a perpetua eternidad como las estrellas del firmamento. ¿Quisieras tú estar en el grupo de los salvados, en el grupo de los que van a brillar como estrellas a perpetua eternidad? Mis hermanos y amigos, estamos al borde de la traslación. Estamos viviendo momentos solemnes. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.